Bien, chavos de undécimo, ¿cómo están? Espero que hayan pasado bien sus vacaciones de Semana Santa. Vamos a continuar con la clase de lo que son los límites. Nos habíamos quedado en la primera explicación de su libro. Em, Espero que en el primer video hayan hecho las anotaciones respectivas en su cuaderno, puesto que vamos a ver hoy lo que es la segunda explicación. Tengo aquí desplegado delante de ustedes lo que es la explicación número 2 del libro. Si ustedes ven o denotan aquí en el libro, pues aparece un montón de nomenclatura que seguramente para ustedes es nuevo, ¿no? De hecho, les comento, cuando yo estudiaba en la universidad, cuando saqué la ingeniería, cuando me hablaron del primer tema que fue límites en cálculo uno, pues yo les reconozco a ustedes que pues no comprendía muchas veces la definición de límite. Tiempo después, claro, con el estudio uno va entendiendo algunos conceptos que vamos a aclarar aquí en el libro. El libro en esta parte no es muy didáctico, sobre todo reconociendo eh, lo que es la matemática hoy por hoy en los colegios. Creo que los que elaboraron el libro cometieron algunos hierros que vamos a tratar de ir corrigiendo para que ustedes puedan entender mejor la segunda explicación del libro. Me estoy saltando una parte de ejercicios del libro por una sencilla razón. También el libro comete el error de que esa parte se tuvo que haber explicado primero las propiedades de límites para poder entonces trabajar con esa parte. Entonces, yo sé cómo llevo la clase, entonces no se preocupen, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, de tal manera que se pueda entender todo. Bien, entonces esa parte de la explicación número 2 que tenemos por acá, entonces vamos a tratar de explicarla lo mejor que se pueda. Bien, pero antes de entrar con la explicación número 2 de su libro, vamos a recordar lo que nosotros vimos la clase pasada. Ahora lo vamos a ver un poco mejor porque tenemos pues un programita que me está permitiendo a mí grabar los videos para que ustedes puedan verlo mejor en casa. Bien, en la última clase habíamos dicho que, bueno, en este caso teníamos una función lineal graficada eh, y teníamos valores que se acercaban tanto por la izquierda como por la derecha al valor de 4 que teníamos por acá. Eso lo habíamos explicado en el video anterior. Lo que quiero que denoten ahora es más pausado, más despacio, que ustedes lo puedan ver con mayor detenimiento y que lo puedan entender mejor. En una función lineal, como es una función continua, no hay ningún problema de entender los límites. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es eliminar algunos elementos de aquí. Fíjense que acabo de eliminar los elementos que se aproximaban a 4 por la derecha con la intención de que ustedes lo puedan visualizar mejor en esta simulación que vamos a hacer. Voy a darle clic a este botón de aquí, entonces ustedes van a ver que se despliega este deslizador de tal manera que el valor que yo tengo acá, esta parte de la gráfica, se va a ir deslizando, acercándose a 4 y vamos a ir viendo qué sucede con las imágenes, con los f de x que se van aproximando, todos estos puntos de acá se reflejan en la gráfica y llegan hasta acá, ¿no? Al eje Y, en este caso, al eje de las ordenadas. Entonces, estas imágenes que se van a ir graficando, se van a ir reflejando en este lado de acá, se van a ir aproximando al valor de 5, pero veamos cómo. Le doy clic aquí, entonces ustedes pueden ver que la parte de estos valores de aquí, de este intervalo, se van aproximando, perdón, cada vez más a 4. Ahorita yo estoy, si ustedes se fijan, en un valor en X, aquí está el valor de X de 3.8. Cada vez me voy aproximando más. Miren que ya estoy en 3.97. Este valor se está aproximando a 4 y estoy en 3.97, que es un valor bastante cercano a 4. Pero cuando eso sucede, quiero que vean aquí la imagen, es decir, el valor que se está aproximando acá a 5 es de 4.97. Es decir, que a medida yo me aproximo a 4 por la izquierda, entonces el valor al cual se aproxima por acá a la imagen es a un valor de 5. ¿Ok? Cuando yo me aproximo por la izquierda. ¿Ok? Luego voy a seguir dando continuidad al deslizador. Y ahí entonces lo que acabamos de reflejar son los valores cuando se aproximaban a 4 por la izquierda. Veamos entonces qué pasa cuando yo
quito ahora los valores de aproximación al 4 por la izquierda. Ahora veamos qué pasa cuando me aproximo a 4 directamente por la derecha, o sea que para este lado de acá. Veamos qué pasa ahí con la simulación. Cada vez me voy aproximando más a 4 por la derecha y vean los valores acá arriba. Cada vez este valor que está aquí se va a ir este valor, mejor dicho, se está aproximando a 5 y este valor se está aproximando a 4 por la derecha. Me voy acercando más. Llegué a un valor de 4.03 por la derecha y miren que el valor al cual está tendiendo la gráfica. Está tendiendo a un valor de 5.03. Si yo sigo un poquito más, miren, llegué al valor de 4.01, es decir, 4.01 por la derecha de 4 y vean que la imagen que está reflejando se está aproximando a 5. En este caso 5.01 es la imagen que obtuve. Bien, eso fue entonces en resumen lo que nosotros vimos en la clase pasada, que era la explicación número 1 del libro. Entonces vamos a entrar a la presentación de hoy, que es la parte entonces de límites. Y esa definición de límites entonces la tengo en esta presentación en las dos partes que nosotros ya hemos, sobre todo la primera parte que nosotros ya vimos, la explicación 1. Entonces dice aquí en resumen, cuando x tiende sin límite a, este valor de a significa un valor de x, ¿no? En este caso, en el ejemplo anterior, era el valor que tendía a 4, ¿no? Tomando valores diferentes de a, es decir, que me estoy acercando a este valor en x, pero nunca va a ser ese valor. Me estoy aproximando por la izquierda y por la derecha a ese valor de x. En este caso, le estamos dando un valor, cualquier número, un valor de a, pero podría ser el valor de 4 como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Cuando esto sucedía, entonces, la imagen, es decir, el f de x, tiende sin límite a un valor de b. En este caso, en el ejemplo anterior, nosotros vimos que la gráfica tendía en la imagen a un valor de 5. ¿Qué significa eso entonces? Se expresa esta situación como que la imagen f de x converge. Esa es otra palabra nueva para nosotros, es decir, que nos estamos aproximando sin límite a un valor. En este caso, un valor de b, que en el ejemplo anterior era el valor de 5. Y se denota mediante lo que nosotros vimos como definición, el límite cuando x tiende a, es decir, a un valor de x, de una función en particular f de x, es igual a un valor al cual converge ese límite. En ese caso, el valor de b, o como lo explicaba en la clase anterior, el valor de l. Es lo mismo, ¿no? La letra no significa mucho, en algunos libros aparece b, en otros libros aparece l. Lo que es más común es el valor de L, ¿no? En el libro del gobierno, pues los que tomaron a bien hacer el libro, pues dijeron que este valor de aquí es B, pero es lo mismo. Ok, entonces la figura que aparece en su libro, tenemos una función por acá. Entonces la función lo que me está reflejando es exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior en GeoGebra. Veamos que esta flechita me está indicando a mí que yo me estoy acercando a este valor de A en X por la izquierda. Entonces los valores que van reflejando, miren esta flechita aquí, los valores o las imágenes van reflejando de tal manera que se van acercando a un valor en el eje de las ordenadas, en el eje Y, ¿no? A medida que me aproximo a A, también me estoy aproximando a un valor sin límite en el eje de las ordenadas o en el eje Y. Bien, entonces acá en la presentación yo tengo una nota, dice, no es necesario que f de x esté definida en x igual a, es decir, que me estoy acercando a un valor de a sin límite, de tal manera que voy a encontrar un valor al cual refleje en el eje y, ¿sí? También se utiliza la notación de f de x converge a un valor de b. Eso significa que la imagen está convergiendo a un valor de b, es decir, se está aproximando sin límite a un valor de b en el eje y. Bien, eso era entonces en resumen la explicación número 1 que teníamos en el libro, que es lo que nosotros vimos en la clase anterior. Ahora veamos la explicación número 2 que aparece en su libro. En su libro ustedes ya les enseñé al inicio del video, la explicación aparece muy de un nivel muy alto para un alumno de segundo bachillerato, ¿sí? A menos de que nosotros hayamos tenido conocimientos previos en algunas situaciones que yo voy a ir expresando aquí en la explicación número 2,
un alumno pudo haber entendido esa explicación 2 del libro. Sin embargo, vamos a hacerlas por partes. Dice por acá, para esta segunda explicación de la definición de límites de la página 27 de su libro, recordaremos algunos aspectos esenciales de las matemáticas. Se supone que ustedes ya vieron algunos temas previos, como el número 1 que tenemos por acá, que es la distancia entre dos puntos de la recta numérica. De hecho, cuando miramos la parte de geometría al inicio del año, nosotros vimos la fórmula de la distancia y hicimos algunos ejercicios ahí de la actividad de aprendizaje número 1, donde utilizábamos la fórmula de la distancia. Pero vamos a recordarla ahorita. Dice por acá, la fórmula de la distancia de dos puntos en una recta numérica se define como la distancia del punto A y el punto B. Les recuerdo que para denotar puntos se utilizan las letras mayúsculas. Del punto A al punto B es igual al valor absoluto del punto B menos el punto A. Bien, como es un valor absoluto lo que tenemos por acá, recordemos que el valor absoluto solo me da valores de distancia que son positivos. Bien, luego dice, por ejemplo, si calculamos las siguientes distancias y veamos acá, tenemos una recta numérica y vamos a hacer dos ejercicios en concreto para recordar cómo es que se utiliza la fórmula de la distancia. Veamos, yo tengo un punto A, vean que ese punto A, el valor que tiene es de -2, y tengo un punto B que se encuentra ubicado en la coordenada de -6. Entonces tenemos dos puntos, el punto A con la coordenada -2 y el punto B con la coordenada -6. Es decir, que vamos a encontrar la distancia entre estos dos puntos. Cualquiera puede decirme, profe, pero solo viendo la gráfica nos damos cuenta que hay una distancia de 4, ¿no? Si yo cuento los elementos que se encuentran entre A y B, pues me doy cuenta que hay una distancia de 4. ¿Cómo? De la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Entonces hay 4 unidades en distancia de A a B. Sin embargo, necesitamos utilizar la fórmula para hacer un cálculo más matemático, más preciso. Veamos entonces acá utilizando la fórmula. Yo tengo la distancia del punto de -2 hasta el punto de -6. ¿Sí? -2 es A y -6 es B. Vean que esto va a ser igual a la fórmula. La fórmula me dice que va a ser el punto B, en este caso es -6. Este menos que yo tengo acá pertenece al menos de la fórmula, entre paréntesis, -2 porque el valor de A es negativo. Siguiendo acá la fórmula, esto va a ser igual al valor absoluto de -6. Y aquí hacemos una multiplicación de signos. Menos por menos da más, me queda +2. Al operar aquí internamente dentro del valor absoluto, -6 más 2, eso me queda -4. Y como ya he explicado en la clase anterior, o clases anteriores, el valor absoluto de -4 me va a quedar 4 por definición de valor absoluto. ¿Ok? Bien, recordemos entonces, o le vuelvo a recalcar, que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo, porque son distancias las que estamos midiendo. Bien, este es el primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos ahora un punto A en el valor de 2 y un punto B en el valor de -1. Ok, cualquiera también puede ver la distancia entre estos dos puntos, pues me va a dar 3, ¿cierto? Contemos 1, 2, 3. Hay 3 unidades de distancia entre A y B. Pero utilizando la fórmula me quedaría de la siguiente forma. El valor de 2 es el valor de A, el valor de -1 es el valor de B. Utilizando la fórmula entonces va a ser -1 menos -2. Vean que a diferencia del primero, como este 2 queda ya negativo por el hecho de que el 2 es positivo y se me convierte en negativo, ¿cierto? Entonces me queda -1 menos 2, dentro del valor absoluto me queda que es -3, y el valor absoluto de -3 va a ser igual a 3. Entonces aquí comprobamos que la distancia entre este par de puntos que teníamos por acá se comprueba con la fórmula de la distancia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos viendo la fórmula de la distancia en la parte de la explicación número 2 de la definición de límite? Es que resulta ser que más adelante en la explicación, durante la explicación, nosotros vamos a ver lo que se llaman entornos. Y los entornos son intervalos dentro de la recta numérica donde se ve involucrada la distancia. Bien, vamos entonces a continuar con la presentación. Vamos al número 2. Entonces aquí entramos al concepto matemático de entorno. ¿Qué es un entorno entonces?
El entorno es un intervalo abierto simétrico con centro y radio. Yo sé que al ver la definición que tenemos acá suena raro, ¿no? Pero es bien simple y es bien sencillo. Me está hablando que es, para comenzar, es un intervalo. ¿Qué significa un intervalo? Bueno, es un espacio, un espacio entre una recta numérica que tiene dos puntos de extremo. Pueden ser abiertos los extremos o pueden ser cerrados. En nuestro caso, para analizar la definición de límite, siempre este intervalo lo vamos a tomar como intervalo abierto. Ahora me dice a mí que va a tener un centro, va a tener un valor numérico central y va a tener un radio. Veamos qué es esto. Dice por acá, supongamos que tenemos un entorno. Miren cómo se denota el entorno. Lo vamos a denotar con la letra mayúscula E, donde el primer valor que me están dando acá dentro del paréntesis, este valor de 3, es el centro y el valor de 1 va a ser el radio. Entonces quiere decir que ese intervalo de ese entorno va a ser lo siguiente. Fíjense bien. El valor del centro para encontrar el extremo izquierdo de ese intervalo va a ser el centro menos el radio, es decir, 3 menos 1, coma, y para encontrar el extremo derecho de ese entorno, o el extremo derecho del entorno va a ser 3 más 1. Al operar nos damos cuenta que 3 menos 1 va a ser igual a 2, que es lo que tenemos por este lado, y 3 más 1 va a ser igual a 4. Quiere decir entonces que este entorno de centro 3 de radio 1 me va a quedar un entorno de un intervalo abierto de 2,4. Veámoslo gráficamente. Yo tengo la recta numérica y tengo mi centro. Me dice que el centro es el valor de 3 positivo. ¿Ok? Vean que el extremo izquierdo me queda un valor de 2 y vean que el extremo derecho llega hasta 4. Es decir, vamos a analizar un intervalo abierto desde 2 hasta lo que es 4. Veamos acá, tenemos el extremo derecho que es la parte superior que es 4 y veamos que tenemos la parte izquierda que es el 2. Veamos que estamos analizando un intervalo en la recta numérica de 2 a 4 cuyo centro ha sido 3. Si usted analiza, el radio es 1. ¿Por qué es 1? Porque aquí lo tiene. Usted solo tiene una unidad en la cual se está desplazando. 3 más 1, ¿cuánto es? 4. 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Por tanto, el radio tiene que medir la misma distancia. ¿Ok? En este caso es 1. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí graficado? Que el radio va a ser 1, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Bien, con lo anterior podemos definir entonces lo que es un entorno reducido. Esta es la definición de entorno en general. Un entorno es lo que acabamos de ver acá. Pero ¿qué es lo que nosotros llamamos como entorno reducido? Dice la definición, es aquel que es abierto en el centro. Es decir, que este valor numérico que vamos a tener aquí va a ser un valor en el cual no se incluya dentro de este intervalo que tenemos acá. Veamos gráficamente lo que es el entorno. Esta parte se repite porque vamos a utilizar el mismo ejemplo que teníamos acá, pero veamos la diferencia. Esta ruedita sin rellenar significa que nuestro centro no va a ser tomado en cuenta. En este caso, el valor numérico, que no es parte de nuestro intervalo, va a ser el valor de 3. Ese es el centro. Miren que los extremos no cambian y nuestro radio tampoco. Pero ¿cuál es la diferencia entre un entorno y un entorno reducido? La diferencia estriba en esta parte de aquí, que el valor del centro no es tomado en cuenta en el valor del intervalo que estamos analizando. Esa es la diferencia entonces entre lo que es un entorno y un entorno reducido. Y aquí, aclarando entonces, decimos que el 3, este es el símbolo de no pertenece, estamos diciendo que 3 no pertenece al entorno de centro 3 y de radio 1. ¿Ok? Quiere decir que el valor de 3 no es tomado en cuenta en este intervalo o en este entorno que tenemos por acá. Bien, continuamos con la presentación. Ahora bien, dice por acá que entonces un entorno reducido es aquel que no posee centro. Lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. Quiere decir que nuestro centro no es tomado en cuenta. Ahora vamos a hacer el análisis, nada más que ya no lo vamos a ver con números, sino que lo vamos a ver con letras. Veamos qué es lo que tenemos por acá. Dice que el entorno, en cualquier entorno vamos a tener un centro y un radio.
para fines explicativos de cálculo, nosotros vamos a decir que nuestro centro va a ser el x sub 0 que tenemos acá. Este 0 que está aquí es un subíndice. Significa x sub 0. Ese x sub 0 que tenemos aquí va a representar nuestro centro. Y este símbolo que tenemos acá tiene un nombre. Vean en la forma del símbolo, se llama delta, letra griega. Entonces, nuestro centro x sub 0, nuestro radio delta. Entonces, esta rayita, esta flechita significa, entonces, nuestro intervalo va a ser igual al centro menos el radio, coma, el centro más el radio. Imaginémonos el caso anterior de la diapositiva anterior. Aquí teníamos 3 menos 1, 3 más 1. Pero ahora lo estamos analizando ya no con números, sino que lo estamos analizando con letras. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos una demostración en cálculo, lo hacemos de una forma general, ¿no? Lo hacemos para una generalización del cálculo de una definición. Bien, entonces aquí, volviendo al esquema que tenemos aquí en la recta numérica, nuestro centro es el x sub 0, que no es tomado en cuenta porque es un entorno como reducido. Bien, ese es nuestro centro y tenemos, ya sabemos nuestro intervalo, que va a ser nuestro entorno. En el extremo derecho, entonces vamos a tener el x sub 0 más delta. En el extremo izquierdo vamos a tener el x sub 0 menos delta porque le estamos restando. Y veamos que el radio en este caso ya no va a ser 1 como en el ejemplo de la diapositiva anterior, sino que nuestro radio ahora se llama delta. Bien, ahora quiero que analicemos algunos aspectos importantes. Veamos este punto rojo que tenemos dentro de este intervalo. Este punto rojo está dentro del entorno, ¿ok? Está dentro del entorno. Y lo vamos a denotar con un valor de x. Si ustedes se acuerdan, al inicio de este video, cuando yo les enseñaba en GeoGebra, lo que teníamos eran valores que se acercaban por la izquierda y por la derecha, pero de un entorno, de un intervalo que estaba abierto y que pertenecía a ese intervalo. Pero ¿qué pasa si yo tengo un punto que está fuera de ese entorno? Miren, en este caso en azul estoy marcando un punto que está fuera de ese entorno. Entonces, vamos a tener aquí otra vez el concepto de distancia, que fue lo que vimos en la primera parte de la definición de límite de la segunda explicación del libro. Vean que esta distancia que yo tengo con respecto a mi centro sí está dentro del entorno, pero veamos la segunda distancia. Esta segunda distancia no está dentro del entorno. Las distancias que vamos a tomar dentro de la definición de límite son aquellos puntos que se acercan a mi centro, pero que estén dentro de ese entorno. Los puntos que estén fuera de ese entorno no formarían parte de nuestra definición de límite. Veamos lo que dice aquí en la parte final de esta diapositiva, que es muy importante. Dice por acá, el punto X que está en rojo, este de aquí, está dentro del entorno. Si la distancia es menor que el radio. Y ya sabemos nosotros que el radio, ¿quién es? Delta. Por eso decimos entonces que la distancia de este punto es menor que delta. ¿Ok? Que para fines prácticos de la definición de límite es el valor que nosotros ocuparíamos para poder encontrar al valor al cual tiende ese límite. Ahora veamos el punto X en azul. El punto X está fuera del entorno, es decir, que la distancia es mayor que el radio. Entonces estamos diciendo que esa distancia es mayor que el radio delta, que es lo que tenemos acá. Por tanto, este valor no nos conviene porque está fuera del entorno que tenemos aquí definido. Por tanto, tenemos acá, por tanto, si la distancia es menor que delta, entonces miren aquí, ¿qué es lo que aparece aquí? Ah, se acordaron, ¿verdad? Aparece la definición de distancia, que es lo que vimos en la parte número 1. Estamos diciendo que este valor de x menos el centro va a ser menor que delta, y eso es cierto, ¿verdad? Miren que delta mide todo esto. Todo esto es el radio. Pero esta distancia desde este punto hasta donde está el centro es mucho menor que el valor del radio. Y eso es lo que me está diciendo a mí esta definición de límite. Entonces hemos concluido que los valores o los puntos que se aproximan por la derecha, perdón, o por la izquierda deben ser valores que estén dentro de nuestro entorno. Bien,
Cosas bien interesantes estamos aprendiendo. Veamos lo que sigue en la siguiente diapositiva. Veamos ahora el análisis gráfico, que es lo que les mostraba en GeoGebra. Imaginemos que tenemos la siguiente función. Tenemos nuestro eje ordenado, tenemos nuestro eje de las abscisas y tenemos la función que teníamos graficada en GeoGebra. Veamos lo siguiente. Tenemos un valor de un centro, x sub 0. Tenemos los extremos de ese entorno. Miren, el x sub 0 más delta y vamos a tener el x sub 0 menos delta. Es decir, tenemos un entorno definido cerca de un centro. En este caso va a ser un entorno reducido porque nuestro centro no está siendo tomado en cuenta. Muy bien. Hasta aquí estamos aplicando las definiciones anteriores. El entorno entonces está definido con x sub 0 de centro y radio delta. Muy bien. Imaginémonos entonces que la imagen que está reflejando el centro va a ser un valor de L. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el valor de GeoGebra, el valor que teníamos aquí era de 4 y el valor que teníamos aquí era de 5. ¿Sí? En este caso estamos hablando que el centro es x sub 0 y que el valor que tenemos al cual va a converger ese valor en el eje de las ordenadas va a ser L. Ahora, el valor al cual van a reflejar todos estos valores que se vayan acercando, todos estos valores que se vayan acercando al valor del centro, sin ser el valor del centro, obviamente, pues empiezan dentro de este entorno. Entonces, fíjense que este valor al cual se está convergiendo aquí en el eje de las ordenadas, también me va a formar un entorno. Ese entorno en la parte inferior que ustedes ven aquí, se va a llamar el valor al cual está convergiendo al valor de L menos un valor de este símbolo que aparece aquí, que se va a llamar epsilon. Este valor de aquí se llama epsilon. Veamos qué pasa con la parte superior del intervalo en la parte del eje de las X, ¿no? Vean que ahora voy a tener un valor que van a empezar a acercarse o a converger al valor de L, pero que voy a tener un entorno también superior que se va a llamar L más epsilon. Por tanto, podemos definir este entorno en el eje de las ordenadas como el entorno L, epsilon, donde el centro representa L y el radio va a ser radio epsilon. Bien, pero ¿qué pasa entonces cuando nos acercamos? Miren, entonces aparece un valor que sí está dentro de este entorno que tenemos acá. En este caso estamos diciendo un valor de X, que se está aproximando por la derecha. Vea que encontramos una imagen f de X que se está acercando también a qué valor, al valor al cual converge el límite, ¿no? Cuando sucede esto, podemos garantizar por definición de límite que el límite va a existir. Entonces, diremos lo siguiente. Diremos que la función f, que es esta función que tenemos acá, tiene límite, en este caso un valor de L, que es el que tenemos al cual converge, que pertenece a los reales. Evidentemente tengo que aclarar en la definición a qué conjunto pertenece, ¿no? Estamos hablando de que cuando hablamos de funciones, estamos hablando de funciones en el conjunto de los reales. Por tanto, aclaramos en la definición que el valor de L que tenemos acá pertenece a los números reales. Si para todo X que pertenece al entorno cuyo centro es X sub 0 y radio delta, es decir, para cualquier valor de X que se aproxime por la derecha o por la izquierda, siempre vamos a encontrar imágenes f de X que pertenecen a este otro entorno. Si eso es verdad, entonces estamos diciendo que el límite sí va a existir en una función. Se dan cuenta que la definición, como la estamos probando ahorita, en el libro no la asemeja de esa forma. Lo que me da el libro entonces al final es esta parte en la definición. Me dice lo siguiente. Dado un epsilon mayor que 0, ¿qué significa eso? Significa que el epsilon, estos valores de radio al cual está convergiendo al valor de L, tiene que ser un valor positivo. Sigue diciendo la definición. Debe de existir, este es el símbolo, debe de existir un mayor, un número, un delta. Aquí me faltó colocar un delta, es decir, un delta mayor que 0, es decir, un delta que sea positivo, tal que si 0 menor al valor absoluto de la distancia de ese valor con respecto al centro, debe ser menor que delta, por lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces
va a existir un valor f de x, una imagen, menos el valor de su centro, que también va a ser menor que el radio epsilon. Si esa condición se da, entonces el límite en ese punto va a existir. Esa definición que estoy dando en esta explicación no la aparece en el libro tal cual. Entonces me tocó a mí recomponer esa definición de tal manera que usted pueda entender la definición de límite. Veámoslo entonces ahora de una forma más gráfica. Fíjense bien, teníamos la misma función que teníamos en el diapositivo anterior, pero fíjense que ahora voy a ir colocando puntos aquí que se vayan aproximando al valor de centro. En este caso, este color en morado que tengo aquí se está aproximando. Veamos qué pasa. Cuando yo me aproximo por la derecha, vean que aquí la imagen que yo tengo acá también se va a ir aproximando al valor de L. Veamos otro punto. Tengo este punto marrón. Vean que esa imagen se va aproximando aún más al valor de L, ¿sí? Que es lo que nosotros mirábamos con GeoGebra al inicio de este video. ¿Qué pasa cuando yo tengo lo contrario, cuando me aproximo por la izquierda? Vean que este valor en morado me estoy aproximando por la izquierda y el valor también se aproxima a L. El valor marrón se aproxima aún más todavía. Entonces podemos ver nosotros acá que cuando yo me aproximo por la izquierda y por la derecha también convergemos a un valor, en este caso en las ordenadas. En este caso estamos convergiendo a un valor de L. ¿Qué significa todo esto entonces? Ya para concluir, significa que cuando x, o sea, estos valores de aquí que teníamos por izquierda y por derecha, convergen, o mejor dicho, tienden a un valor central de x sub 0, que es lo que teníamos acá, en este caso x sub 0, o en la presentación de GeoGebra, el valor de 4, implica que las imágenes que vamos a obtener aquí, estos f de x, también van a converger a un valor L al cual nosotros llamamos límite. Por tanto, entonces podemos concluir con la definición de límite. El límite cuando x tiende a x sub 0, es decir, los valores que tengo por la derecha como por la izquierda, de este valor x sub 0, de una función en particular, en este caso esta función, va a tender entonces, va a ser igual a un valor de L. Muy bien. Entonces, aquí hemos terminado con la segunda definición de límite. Espero que todo lo que acabo de mostrar en estas diapositivas esté escrito en su cuaderno como parte de su complementación de clase. Todos los videos que vayamos haciendo ahora tienen que estar escribiendo en clase y vamos a ver en el siguiente video lo que son las propiedades. Ya a partir de las propiedades del límite, entonces nosotros vamos a empezar a hacer cálculos numéricos para que lo vayan entendiendo de una mejor forma. Por hoy vamos a detenernos acá. Espero que copien y resuelvan todas sus dudas con el video. Hasta la próxima.